Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana, Jai Baba Jo Privale Ki Jai, Om Mahem Pahadi Baba Taragiri Maharaj Ki Jai, Om Chia Mahadeva Mahayogin Yogis Bara Yoganath Bholenath Ki Jai, Om Sri Sai Shankarashaya Maharaj Ki Jai, Om Dashanami Swamis Ki Jai, Om Giri Parampara Ki Jai, Om Chaiva Sampradaya Ki Jai, Om Nafram Chivaista Ki Jai, Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Hara Mahadeva, Jai Shiva Shankara. Bendiciones, un saludo fraternal. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá. Para nosotros es un gusto poder estar con ustedes compartiendo este satsang. Hoy tenemos un satsang muy especial. En el día de hoy, 3 de julio de 2023, estamos en la luna llena del Guru Purnima. En este momento tenemos la luna saliendo por el oriente, en el horizonte. Y es el momento en que el satsang se está celebrando. El tema que traemos para hoy es el Guru Purnima, la completud del Guru. Hoy recordamos a Dakshinamurti, el aspecto del Señor Shiva como Adi Guru, el primer Guru. Cuando los discípulos le dicen al maestro, quiero aprender, enséñame el Paravidya. El Señor Shiva dice, sí, están preparados para aprender este conocimiento. Cuando el Señor Shiva creó este universo material, de Shiva y Shakti surge Narayana, y de Narayana surge Brahma, y después de Brahma surge un aspecto que se llama Rudra. Cuando el Señor Shiva creó este universo, Él se dio cuenta de que Narayana quería sustentar el universo. Brahma todo el tiempo andaba creando. Y entonces el Señor Shiva dijo, ¿quién podrá ayudar a estas pobres criaturas para que se liberen, para que logren la meta? El Señor Shiva tenía una visión diferente de Brahma y de Vishnu. La visión del Señor Shiva era, ¿qué podremos hacer para que estas entidades vivientes que andan enredadas en este samsara sufriendo enfermedad, vejez, dolor, la muerte, sufriendo el karma, atados al ego, en Maya, una ilusión cósmica, y sujetos a avidia, la ignorancia? Él con su misericordia dice, a través del Vidya para Vidya, Jnana Yoga, a través del yoga, a través del Shiva Yoga, podremos hacer que estas entidades vivientes despierten de ese sueño ilusorio y puedan lograr la meta, salir de este enredo. Maya es como una telaraña que nos enreda y nos ata. Y él decía, queremos que todas estas entidades vivientes que son criaturas, gracias a misericordia del Guru, a mi misericordia, puedan salir del samsara. Ese ciclo permanente de nacer y morir una y otra vez, encarnando en diferentes cuerpos, 8.400.000 tipos de cuerpos, y viene la misericordia del Guru. Entonces cuando los Saptarishis le dicen, por favor, enséñanos, maestro, él dice, con mucho gusto. Él vio el deseo de los Saptarishis de querer aprender este conocimiento que solo Shiva tenía. Ni Narayana ni Brahma tenían este conocimiento, solo el Señor Shiva, como Adiguru. Lo más hermoso de esta historia es que él se sienta con sus discípulos alrededor, él se sienta mirando
hacia el sur y toma su postura de yoga y de meditación. Los discípulos estaban esperando que el señor Shiva empezara su discurso sobre los Vedas, sobre el conocimiento, y él simplemente se sienta a meditar. Los discípulos lo observan, qué postura tenía, cuál era su técnica, cómo tenía la columna, cómo tenía sus ojos, y de pronto el señor Shiva sale ese darshan del guru. La misericordia del guru, pero el darshan es como su amor, como su luz. Y los discípulos vieron que el maestro estaba allí en cierta postura meditando y quisieron también meditar. Cuando entraron en meditación, encuentran al guru interno. Dentro de nosotros está la presencia del señor Shiva como un guru. El guru interno está ahí. Ellos primero vieron al señor Shiva externamente, siguieron su ejemplo, y luego cuando entran a meditar, descubren las maravillas del reino interno. Dentro de nosotros, como lo ha enseñado el shivaísmo desde hace milenios, desde que el señor Shiva nos lo enseñó, podemos encontrar al guru interno, la divinidad que está dentro de cada uno de nosotros. Esa presencia del guru lo logramos experimentar a través de la meditación profunda. No es una meditación superficial, no es solo una técnica vacía, sino es gracias a la bendición del guru con su darshan, con su poder, que nos lleva a poderlo experimentar dentro de nosotros mismos. En ese momento ellos se dieron cuenta que el señor Shiva les estaba hablando desde adentro de ellos. ¿Y cómo es eso? Dentro de cada uno de nosotros está la presencia de la divinidad. La llamamos Atman, la llamamos Paramatman, le decimos Shiva, le podemos decir Paramashiva. No es este cuerpo, no es esta mente, no es este ego, es la esencia divina que hay en cada uno de nosotros. Esa presencia del Brahman supremo en cada uno de nosotros. Cuando tú entras a meditar, tienes con la técnica apropiada ir más allá del cuerpo físico. Entonces dejas tu cuerpo ahí en un estado de relajación profunda. Tienes que ir más allá del cuerpo astral, entonces dejas tu mente y emociones calmadas y tu conciencia se va elevando más allá. Más allá del plano que llamamos causal. Más allá del plano astral y el plano causal. El plano causal es el mundo celestial. Trasciendes el mundo de los dioses, estados de mucha luminosidad, de una gran inteligencia. Y luego vamos más allá del plano supracausal, el mundo del ego, lleno de sus recuerdos, sus deseos, sus instintos, de sus karmas. Y de pronto descubres el Atman, tu esencia divina. Cuando empiezas a avanzar en tus meditaciones profundas, vas hacia los reinos internos. Una meditación que no es profunda va hacia abajo y hacia afuera. ¿Qué significa eso? Que hacia abajo es a los planos materiales y hacia afuera hacia lo exterior. Entonces, una persona que no sabe meditar bien simplemente se deja distraer de los sonidos externos, de las cosas instintivas, del mundo de la materia, de los sentidos, de los objetos de los sentidos, y se pierde allí. Pero el que con la misericordia del Guru tiene la posibilidad de una meditación profunda, dada, enseñada por el Guru, va hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro implica lo que les decía, y más allá del cuerpo, más allá del astral, más allá del causal, más allá del supracausal. Y hacia arriba implica elevar nuestra conciencia a planos superiores. Cuando se da esa experiencia, el yogi logra la meta. Lo primero es percibir esa divinidad dentro de cada uno de nosotros, que es la presencia del Guru interno que les decía yo.
Esa presencia del guru interno, cuando estamos en el proceso, aparece con una forma. Podemos ver al mismo señor Shiva allí. Pero él nos va llevando a lo sin forma. De esa forma luminosa, poco a poco vamos hacia más mundos de luz, hasta llegar al Shiva Yoti, una experiencia de luminosidad maravillosa. Ese Shiva Yoti ya no está en la presencia con forma de la divinidad, lista Devata, el Guru, sino que se ve pura luz. Esta experiencia de luz va incrementándose cada vez más y más y más. Decimos que podemos experimentar millones de soles, la luz de millones de soles dentro de nosotros, millones de lunas plenas, lunas llenas al mismo tiempo y millones de relámpagos relampagueando al mismo tiempo. Es una luz indescriptible. Si tú con solo ver una luz, la luz del sol una sola vez, y te vislumbras cómo será miles de soles alumbrando al mismo tiempo. Realmente para poder tener esa experiencia toca es a través del tercer ojo, el Shiva Netra. El señor Shiva tiene su tercer ojo abierto, nos enseña la importancia de abrir nuestro tercer ojo. Con esos ojos físicos no podríamos experimentar esa luminosidad. Tampoco podríamos ver a la divinidad suprema en esos mundos internos. Y ese vislumbre no es todavía ni siquiera el Brahman. Se llama Shiva Yoti, la luz de la divinidad de la cual se manifestó toda esta creación material. El señor Shiva, en su aspecto de Shiva Yoti, se le manifestó a Brahma, se le manifestó a Vishnu, quienes se creían que eran Bhagavan, la suprema personalidad. Cuando Shiva aparece con esa luz, tanto Brahma como Vishnu le rindieron reverencias y tomaron conciencia de esa presencia de la divinidad de la que ellos habían venido. El señor Shiva con su Shakti son el origen de la gran creación de Narayana, de Vishnu y también de Brahma. Y como ellos son maestros también, grandes gurus, decimos Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Maheshvara. Ellos son grandes maestros, cada uno enseñando en lo que les corresponde. El señor Brahma enseña mucho sobre el brahmanismo, el señor Vishnu sobre Bhakti Yoga. Pero el Guru Supremo Adiguru es el señor Shiva, que nos enseña sobre Paravidya, el conocimiento superior. Bien, el señor Shiva estuvo meditando y les enseñó a sus discípulos a encontrar esa experiencia interna. Cuando logras esa experiencia de ver a tu maestro interno, primero como un aspecto personal y luego impersonal, luego vas quitando todas esas capas de ilusión y puedes realizar al Brahman Supremo, a Paramashiva, la divinidad suprema. Realizas el aspecto de la divinidad y te das cuenta que tú eres Brahman, que tú eres Paramashiva. Pero esto no es como de comprensión, no es un acto de tipo intelectual, filosófico, teológico, no es de realización. La vivencia de saber que tú eres Atman, que tú eres Brahman, y es la mayor experiencia que se puede lograr conseguir. Cuando llegamos a ese estado más elevado se llama Nirvikalpa Samadhi. A través del Guru podemos llegar a ese Nirvikalpa Samadhi. Mi conciencia realiza el Brahman. ¿Quién es la conciencia? La conciencia es la manifestación del Atman. Esa conciencia, cuando estamos en estado de vigilia, está limitada por el tiempo, por el espacio, por Maya, por el ego. Hay una parte muy oscura de la conciencia que llamamos el inconsciente, donde la conciencia está oscurecida. No podemos ver con claridad lo que hay allí. Cuando el yogi empieza a avanzar en las meditaciones, quien medita es la conciencia, no es la mente la que está meditando, no es el ego. Y la conciencia, cuando la mente se tranquiliza, se armoniza, empieza a ver luz.
Cuando la conciencia ve esa luz es que la mente está reflejando su propia luz. No la luz de la mente, porque la mente no es luminosa, es el Atman, la conciencia del Atman, que medita y empieza a percibir luz. La luz del Chivayoti es la propia luz de la conciencia. La mente se vuelve como un espejo y puedes tú experimentar esa luz. Y es así como la meditación nos va llevando al encuentro con nuestra verdadera esencia. Y a través del maestro espiritual podemos llegar a esa realización. Me acuerdo un poco de un pasatiempo de Vashista, Yogi Vashista. Él cuenta su historia. Estaba en Kailasa, era de noche, estaba rodeado de muchos yogis, todos merecían estar allí en Kailasa. Estaban ellos orando, estaban ellos cantando mantras. Era un lugar muy hermoso, pero estaba de noche. De pronto, Yogi Vashista vio una gran luz que apareció cerca de donde estaban los devotos en sus prácticas de yoga. Y él en su corazón sintió que era el señor Shiva que estaba apareciendo allí. Y cuando se acercó, precisamente si era el señor Shiva, iba con el toro Nandi, que iba abriendo campo, muy luminoso, y el señor Shiva iba con Parvati. El señor Shiva, Parvati y el toro Nandi estaban allí. Cuando el señor Vashista, un gran gurú de nuestra escuela, se acerca, da las dándavas, respetuosa y amorosa, el señor Shiva le da la bendición y le dice, el señor Shiva actuó como gurú. Yogi Vashista luego es un gran gurú que nos enseña a todos en la sagrada tradición esta enseñanza. El señor Shiva le dice, ¿cómo están tus meditaciones? ¿Cómo está tu experiencia? ¿Cómo está tu tapasya? ¿Has encontrado algún tipo de dificultad? ¿En qué te puedo colaborar? Entonces el Vashista dice, gracias a ti, a las enseñanzas que nos has dado, pues vamos en el trabajo del sadhana y gracias por tus bendiciones, seguimos avanzando. Pero tengo una curiosidad, dice Vashista, que quisiera preguntarte. Entonces el señor Shiva le dice, ¿ya has realizado el Brahman? Entonces Yogi Vashista dice, aún no. Entonces el señor Shiva le pregunta, ¿quién crees que es Dios? Entonces él se queda reflexionando y el señor Shiva empieza a decir, Dios no es la tierra, no es el aire, no es el agua, no es el fuego, no es Agni, no es Varuna, no es Prithvi, no es Vayu. Dios tampoco es Vishnu, ni sus avataras, tampoco es Brahma, tampoco soy yo. La verdadera divinidad es el Brahman Supremo Paramashiva. Si tú no has realizado al Brahman Supremo, adórame a mí, a tu Guru, a Shiva, y yo te llevaré al Brahman Supremo, a la divinidad suprema, a la experiencia máxima que podrías tener en la realización. Muy hermoso. Yogi Vashista entonces tenía un trabajo que hacer todavía de experimentar la divinidad suprema. Pudo ver al señor Shiva como guru en ese aspecto hermoso, maravilloso. Cualquiera de nosotros podríamos ver al señor Shiva. Él se aparece así cuando tú tienes una gran devoción, sigues un camino de purificación. Así como vemos apariciones de la Virgen, de Jesús, el señor Shiva también hace sus apariciones permanentemente a sus devotos. Este es un ejemplo muy hermoso que nos da Yogi Vashista, como su guru, que es el mismo señor Shiva, a quien él tenía gran devoción, se aparece para enseñarle
que debemos ir más allá de las apariencias físicas, más allá del nombre y la forma, más allá del tiempo y el espacio. El Señor Shiva es hermoso, es el gran gurú para todos nosotros, pero Él nos va enseñando a ir más allá del nombre y la forma. Cuando tú aún andas en los ritos externos, es un primer paso, está muy bien. Nos enseñan Kriya Yoga, Bhakti Yoga. El poder tener una imagen, una deidad, un Istadevata, un Shivalinga, para hacer nuestros rituales de adoración, irnos acercando a la divinidad. Pero hay otras técnicas más profundas, el Manashapuja, la técnica de poder meditar, ir hacia adentro y encontrar a la divinidad dentro de nosotros, que era lo que nos estaba enseñando en un momento dado el señor Shiva como Dakshinamurti, diciendo, ven y te enseño. Shiva como guru pone a meditar a los Shaptarishis. El señor Shiva como guru le enseña a Yoga Vashista que pueda ir más allá, que si no alcanzaba a realizar el Brahman, que lo adore a él como Shiva, y él lo va a ir llevando hasta alcanzar la realización suprema de Paramashiva. La palabra Paramashiva es sinónimo de Parabrahman, entonces es un término que indica esa divinidad suprema, sin nombre, sin forma, más allá del tiempo y el espacio, omnisciente, omnipresente, omnisapiente, fuente inagotable de felicidad, de paz, de amor, de eternidad. El señor Shiva es el Gurú Supremo y él le va revelando estas enseñanzas a sus discípulos y se forma la sagrada tradición. Esta sagrada tradición la conocemos como Parampara, como Sampradaya. Todas las escuelas de yoga tienen su origen en Shiva. Incluso sean vishnuistas, sean brahmanistas, sean ganapatias, sean shaktas, sean tántricas. Todas tienen su origen en Shiva, el primer guru, Adiguru. Y él viendo la necesidad de los diferentes discípulos, que cada uno tiene unas diferentes tendencias, cada persona tiene un carácter, tiene un gusto. El señor Shiva fue diversificando el yoga y a los que eran muy devotos les da el Bhakti Yoga y a los que son muy sabios les enseña el Jnana Yoga y a los que les gusta mucho la meditación les enseña el Dhyana Yoga y a los que les gusta trabajar su mente les enseña el Raja Yoga. A los que les gusta trabajar su cuerpo físico les enseña el Gheranda Yoga, el Hatha Yoga. A los que les gusta el poder interno les enseña el Kundalini Yoga. A los que les gusta los rituales les enseña el Kriya Yoga. A los que les gusta la magia les enseña el Tantra Yoga. Y él va a través de las diferentes técnicas de yoga encarnando una y otra vez a través de diferentes gurus y a través de diferentes avataras para ir llevando esa maravillosa luz del yoga como un camino. La palabra yoga significa unión. Cuando estamos en este mundo dual, que es el mundo en el que estamos ahora, sujetos al tiempo y al espacio, en donde hay una individualidad, una hámcara que está aquí, y yo veo a la divinidad allá, y yo acá, en este mundo dual, el yoga es un camino enseñado por los gurús para lograr esa unión. Esa unión no es como la sal mezclada con agua, donde habría una dualidad, sino es una gota de agua que se funde en otra agua. Es decir, esa dualidad que vemos es solo maya, una ilusión. Cuando se desvanece esa dualidad, solo queda el Brahman supremo y lo demás era solo un sueño, una gran ilusión. El maestro Shankaracharya, que es nuestro Adiguru, una encarnación del señor Shiva, fue muy importante en el momento que vino hace cerca de 2500 años, aunque algunos historiadores lo enmarcan en el siglo VII después de Cristo. Pero esa enmarcación del siglo VII es porque para esa fecha fue que todos sus textos fueron conocidos y
el conocimiento del Vedanta fue dado, digamos, universalmente. Pero el maestro Shankaracharya, él vino a una gran misión. Volver a restablecer los principios védicos que se habían perdido y dar las enseñanzas más puras de los Vedas. La palabra Veda son libros sagrados, son el conocimiento supremo. La palabra Guru es aquel que ilumina, que nos ilumina en medio de la oscuridad de la ignorancia para que logremos la meta. Shankara es uno de los gurús de nuestra sagrada tradición, igual que Yogi Vashista es uno de los gurús de nuestra sagrada tradición. Shankar viene a darnos una enseñanza muy valiosa. Dice, no es a través de los rituales, ni las posturas de yoga, ni las técnicas de pranayama, ni haciendo peregrinaciones, ni cantando mantras, ni haciendo rituales, sacrificios de fuego, ni dando caridad, que logramos el samadhi, la realización mukti. Él nos dice es a través de jnana, el conocimiento. Cualquier tipo de actividad, como un ritual, como una práctica de hatha yoga, sin la sabiduría, sin el jnana, no genera los efectos que queremos. Jnana, el conocimiento, es importante. ¿Y cuál es jnana, el conocimiento? Dice, tú eres Brahman. El conocimiento es Brahman. Yo soy Brahman. Todo es Brahman. En ese tipo de palabras, que se llaman Mahavakyas, es donde encontramos la realización más elevada del yoga. Yo soy Brahman. Dentro de mí está la esencia divina que cuando meditamos la podemos realizar a través de la meditación profunda. El conocimiento es Brahman. Los Vedas, los Upanishads, los Shruti, los Smritis, las enseñanzas del Guru son Brahman. Está dando esa enseñanza para que todos lo realicemos. Tú eres Brahman. Entonces el Brahman no está solo dentro de mí, sino está presente en todos, en cada plantita, en cada animalito, en cada piedrita, en cada estrella, en cada ser humano, en cada ángel, en cada deva, en cada asura, en toda la creación está el Brahman. Todo es Brahman. Cuando vemos esa palabra, todo implica esta creación es Brahman. Pero luego viene un término muy importante dentro de la enseñanza Advaita, que es el impersonalismo. Este impersonalismo nos dice lo siguiente. Este Brahman está más allá del cuerpo, más allá de la forma, más allá del tiempo, más allá del espacio. Y también se conoce como conocimiento monista. No hay diferentes tipos de Brahman, no hay diferentes tipos de jivas, sino que todo es el Brahman supremo, esa esencia divina. Es difícil a veces de entender esto porque yo me veo acá, tú estás allá, entonces pareciera que hubiera una individualidad. Esa individualidad nosotros la vemos como maya, una ilusión cósmica. Cuando tú estás caminando en la noche y de pronto parecieras ver una serpiente, te asustas y cuando te acercas era solo una madera que tenía forma de serpiente. Vas caminando por la playa y hay un vislumbre, pareciera plata, y te acercas y es solo una concha que parecía plata pero que no era plata. Cuando los sentidos están imperfectos, no podemos percibir la gran verdad. Cuando tú miras bien que no era una serpiente, sino era una madera, dices, ok, tengo la claridad. Cuando tú ves que este mundo material es solo una ilusión, tienes la claridad y puedes percibir lo que realmente eres. Eres Brahman. Tú eres Brahman. Todo es Brahman. Algo muy importante es que no hay muchos Brahmanes, vuelvo y repito, es un solo Brahman.
una sola verdad trascendental. Cuando se desvanece la ilusión de la dualidad, todos somos Brahman, somos uno. Cuando decimos Namaste, la divinidad que está dentro de mí saluda a la divinidad que está dentro de ti. No son dos divinidades. La misma divinidad que hay en mí es la misma divinidad que está en ti, es la misma divinidad que está en cada plantica, cada animalito, en cada átomo, en las estrellas, en las montañas, en toda la creación. Eso es la enseñanza más pura de los Vedas, el Vedanta enseñado por Shankara. Y de esa manera somos respetuosos con todo lo sagrado, todo en este plano es sagrado. Y desde esa sacralización un yogi empieza a cambiar, a practicar el ahimsa, la no violencia, entonces cambia sus hábitos alimenticios, cambia sus comportamientos, se llena de amor y devoción, quiere servir a todas las criaturas porque el Brahman está allí. Cuando yo le doy alimento a alguien que tiene hambre, estoy alimentando al Brahman que está en su interior. Cuando le doy agua al que tiene sed, estoy dándole agua al Brahman que está en su interior. Cuando le doy un vestido a alguien que tiene frío, estoy dándole vestido al Brahman que está en la divinidad. Cuando le doy alimento a un perrito, estoy dándole el alimento al Brahman. Cuando le echo agüita a una plantita, estoy dándole esa hidratación al Brahman. Cuando poco a poco tú vas tomando más conciencia, acontece algo importante. Descubrimos que estamos como en un sueño. Vemos al señor Narayana haciendo tapasya y en su sueño crea a Brahma. Vemos a Brahma haciendo tapasya en su sueño, gracias a la bendición de Shiva, crea este universo material. Cuando un yogi despierta de ese sueño que se llama Maya, la ilusión, todo el universo se desvanece. Para él, despertó y realizó al Brahman supremo y logra ese supremo estado de felicidad eterna, de paz eterna. Para llegar allí no se pierde la conciencia, porque la conciencia es Brahman. Pero sí se desvanece este cuerpo físico, esta mente ignorante, estas emociones inestables, este buddhi, este conocimiento material se desvanece y este ego. Ese ego nosotros llamamos Jiva Atman, es la Jiva que está conectada con las cosas del ego, del carácter. Cuando se logra la realización suprema, Jiva Atman se desvanece y solo queda Brahman, el Atman supremo, la divinidad suprema. Para llegar a ese punto hay que hacer un trabajo que los gurus nos están siempre enseñando. Practica sadhana, practica asanas, pranayama, practica yoga, estudia los Vedas. Busca un guru, acércate a un ser de luz que te pueda llevar hacia la luz. Cuando vamos en el camino aparecen los gurús. Estos gurús, hay de diferentes escuelas, sampradayas, como les decía, hay diferentes caminos de yoga. Todos los diferentes caminos llevan finalmente a la misma meta, como decía Shankaracharya. Todos los caminos religiosos y espirituales son como diferentes ríos que finalmente llegan al mar. Entonces, todos vamos por el camino para llegar a ese mar. Algunos en esta misma encarnación llegarán a la meta. Otros tendrán que esperar otras 10,000 encarnaciones para llegar a la meta. Finalmente, cada alma que está en este plano encarnada tendrá la posibilidad de lograr esa meta final. Es a través de la bendición del Guru que podemos llegar a esa meta. No hay otro camino. No es que yo mismo, a través de mi propio trabajo, leyendo libros o yéndome a la India o yendo a templos, pueda lograr la meta.
Es a través de la bendición del Guru que se puede lograr esa claridad, tener claridad sobre todo este conocimiento. Dice el Katha Upanishad, es difícil encontrar una persona que hable de estos temas. Difícil también cuando él comenta algo a esa otra persona, lo entienda. Difícil es que haya alguien que pueda realizar este conocimiento, ya que muchas personas llegan y escuchan, pero les entra por un oído y sale por el otro. Otros no están preparados para asimilar la información, entonces queda como un vacío. Muchos han estado en presencia de gurús iluminados, pero como no están preparados, simplemente pierden la oportunidad y siguen en su enredo mental, en el cultivo de su ego, y pensando que la búsqueda de los placeres materiales es lo que les va a dar plenitud. Y cuando estamos llenos de deseos, nos enredamos más y más en el samsara. La bendición del gurú es maravillosa. Cuando tú tienes la posibilidad a través de tu buen karma, después de un trabajo de muchas vidas anteriores, encontrar a un gurú iluminado. En ese momento, si recibes la iniciación, si ves su darshan, si realmente entregas tu vida, venciendo tu ego, tu orgullo, dándole reverencias y diciéndole, maestro, quiero aprender. Así como dijo Arjuna a Krishna, realmente estoy muy confundido, no sé qué hacer, me entrego a ti. Tú eres el único que me puedes ayudar. Así es el encuentro con el Gurú. En ese momento que hay ese encuentro con el Gurú te acepta, el Gurú te da respuestas a tus preguntas. Cuando hay una preparación podrás recibir la iniciación. En el momento de la sagrada iniciación, el Gurú absorbe todos tus karmas, tus pecados, y él tiene el poder del fuego interno de desintegrar todos esos pecados, esos karmas negativos, todos esos defectos, todas esas debilidades que vienen de vidas anteriores, el sachikarma, el kriyaman karma, el pralat karma, todos los karmas los desintegra el Gurú en ese momento de la iniciación. Y te da un nuevo nacimiento y en ese momento tú tendrías la opción, si sigues las enseñanzas, de alcanzar el Nirvikalpa Samadhi en esa encarnación. Algunos reciben la iniciación, pero no tienen fuerza de voluntad, no tienen disciplina, entonces se desvían y vuelven a caer, se llaman los grupeados, que recibieron la información, pero siguen teniendo hábitos karmis, hábitos inapropiados y quizás en otra encarnación puedan tener un avance. De todos modos, el Bhagavad Gita dice que si tú aprendiste yoga y recibiste las enseñanzas, eso no se pierde, en alguna otra encarnación volverás a retomar ahí donde terminaste. Pero sería una pérdida de tiempo. La idea sería, en esta misma encarnación, después de recibir esa bendición, seguir las enseñanzas dadas por el Guru. Él nos enseña un sadhana, levántate a tal hora, practica asanas, practica pranayama, medita, canta yapas, lee los Vedas, come alimentos vegetarianos, presta un servicio a la humanidad desinteresado, practica el karma yoga, actuar sin esperar nada a cambio, solo por cumplimiento del deber y para la divinidad suprema, sin esperar nada a cambio. Cuando tú le das a un gurú un servicio, esa es la divinidad misma que estás dando ese servicio. Y el gurú te enseña, mira, sé caritativo, sé misericordioso, sé una persona bondadosa, sigue el sendero de la rectitud. Y ahí, poco a poco, vas avanzando a alcanzar la meta. Dentro de los senderos, hay senderos para los principiantes, un camino más fácil. Luego hay un camino intermedio para las personas que ya están avanzando un poco más, se le dan nuevas responsabilidades. Pero finalmente el camino que nos lleva a Mukti es el camino de los divyas, el camino de la luz, de la santidad. Allí nos enseñan el sadhu sangha, asociación con los sadhus, con los santos. Y nos enseña la vida de un ashram,
una vida yógica ejemplar, siguiendo el camino de la luz, como todos los grandes gurús, los santos, nos lo han enseñado. Hoy celebramos el Guru Purnima. Estamos recordando a nuestros gurús. En este momento hago un agradecimiento muy especial a mi amado Guru Mahempa Hadibaba Taragiri Maharaj Nagababa. Vive en Gurgaon, India. Hoy estuvimos hablando con él. Manda muchas bendiciones a todos. Él fue el guru que me sacó de la oscuridad de la ignorancia y me ha enseñado el camino de la luz. Se lo agradezco a él inmensamente. No tendría cómo pagarle. Nunca tenemos cómo pagarle a un guru sus enseñanzas, ni tampoco a nuestro padre y nuestra madre biológicos darnos la vida. Son asuntos invaluables. Pero el gurú no está esperando dinero ni cosas materiales. Él lo que quiere es que los devotos sigamos sus enseñanzas, que sigamos el ejemplo de sus pies de loto y podamos alcanzar la meta más elevada, que es su misión como gurú. Llevarnos de regreso a nuestro hogar, a Kailasa, llevarnos de regreso hacia Paramachiva, ir más allá del plano dual, hacia ese plano de Advaita, de no dualidad, y poder realizar al Brahman Supremo, fuente inagotable de felicidad y paz. Entre las anécdotas que tenemos con nuestro guru, él siempre ha sido bondadoso. Siempre decimos, no somos dignos ni siquiera de este tipo de iniciación, porque al ser nosotros personas que andábamos como por un mal camino, pero él siempre nos ayuda, nos perdona, nos da el apoyo, nos guía con su misericordia. No es el discípulo el que escoge al guru, sino el guru es el que escoge el discípulo. Por ley de afinidad va llegando en el momento propicio. El gurú se manifiesta a través de libros, a través de videos, a través de conferencias, a través de los devotos que hablan de él, de los sannyasis, los sadhus, los yogis, los brahmanas, que son sus discípulos que van llevando la luz. Él también se manifiesta a través de sueños, cuando estás preparado, preparada. Hay muchas historias de hermanos que han visto a su gurú en el sueño, estaban buscando, y el gurú aparece en el sueño, y luego al cabo de 10, 20 años lo pueden ver físicamente, lo encuentran físicamente, pero ya estaba en conexión en sus sueños. Somos muy afortunados de tener un maestro espiritual fidedigno. Atención, hay también falsos gurús, falsos profetas, personas que no son apropiadas. Tienes que tener claridad al respecto, no es como estar ciegos y entregarnos al primero que nos dice yo soy gurú y entregar toda nuestra energía y toda nuestra atención. Un discípulo debe poner a prueba a su gurú, hacerle preguntas inteligentes, mirar su forma de vida, su ejemplo. ¿Qué hace? No solamente cuando habla o con las pintas que tiene. El traje no hace al monje, ya sabemos. La túnica no hace al monje. Es lo que hay dentro de él, en su corazón, lo que vive, sus enseñanzas, los logros que tiene. Uno como discípulo debe ser muy inteligente en la toma de decisiones, pero después de que has encontrado a tu gurú, síguelo, entrégate. Ya no estés dudando más. Antes de encontrar el gurú, puedes mirar aquí, allá. Acuérdense, maestro Yogananda, cómo él nos contaba su historia de muy niño buscando su gurú y se fue a los Himalayas, a diferentes ciudades buscando el gurú. Pero siempre había algo en los maestros que encontraban que eran muy importantes, muy valiosos, pero no llenaban sus expectativas. Hasta que cuando estaba en Benares, Sri Yukteswar estaba allí, él lo vio, se vieron, se encontraron, y el maestro le dijo, te estaba esperando hace mucho tiempo. Y él cuando lo vio, supo que era su gurú. Así nos pasa a todos. Yo también cuando vi a mi gurú, lo encontré aquí en Colombia, en Tunja, venía de peregrinación. No venía para estar mucho tiempo acá, fue como el señor Shiva mismo que lo trajo aquí.
a estar aquí en Colombia y encontrar a sus devotos que estamos buscando de corazón, siguiendo las enseñanzas del Señor Shiva, que apareciera ese gurú viviente, para que de esa manera nos conectáramos con el sagrado Sampradaya. Es importante que las personas que tienen su gurú, ese gurú tenga un Sampradaya, una sagrada tradición ortodoxa, que sea confiable, que sea aceptada por el Shiva Sanatana Dharma. Porque ahora en esta época de la nueva era hay mucha gente que se cree gurú porque estuvieron en la India, porque leyeron los Vedas, porque tuvieron un ritual o recibieron una iniciación como sannyasis, pero no son verdaderos gurús. Es a través de una vivencia espiritual con un maestro espiritual fidedigno que podemos decir, sí, ya has alcanzado la meta, y cuando el gurú te da la bendición, vas a cumplir esa gran misión de ayudar a muchas almas a encontrar el camino de luz. Bueno, eso era lo que teníamos preparado para hoy. Muchas gracias por estar allí. Es una noche maravillosa, mediten, encuentren su gurú interno. Si todavía no has encontrado tu gurú, puedes meditar. El Señor Shiva es el gurú supremo, te orientará para que puedas tener esa experiencia profunda de encontrar al maestro interno. Quizás así después tendrás también el encuentro con tu maestro externo. El maestro externo te enseñará a encontrar el maestro interno para que realices al Brahman Supremo, Paramashiva, y alcances en esta misma vida el Nirvikalpa Samadhi. Jai Baba Yopri Vale ki Jai, Om Mahem Pahadi Baba Taragiri Maharaj ki Jai. Hasta pronto. Om Namah Shivaya. Om Namah Narayana. Jai Gurudev, Jai Guruji.